En todo el mundo solo hay 29 países más pequeños que Cabo Verde. De todos ellos, ninguno ha jugado jamás un mundial de fútbol. De todos ellos, solo Cabo Verde está a una victoria de clasificarse al primero. Algo que nadie hubiera imaginado jamás. Una nación, un sueño. En un país único, diferente, formado por 10 islas en el Atlántico, frente a las costas de Senegal, existe como país independiente desde hace solo 50 años. Sus primeros habitantes fueron portugueses que usaron las islas para traficar con esclavos. Y de ahí nació la identidad caboverdiana. Un pueblo oprimido, forjado en el silencio y la resistencia frente al mar. Para que os hagáis una idea, en el mundo viven más caboverdianos fuera que dentro de las fronteras de Cabo Verde. En el exilio, los hijos de quienes se marcharon llorando cada noche a su país han recuperado el sentimiento nacional y lo exportan por los campos de fútbol del resto del mundo. Esos hijos de esos inmigrantes, unidos bajo la bandera de Cabo Verde, han logrado que su selección esté a una victoria de jugar un mundial de fútbol. Han logrado gritarle al planeta que Cabo Verde existe, que es libre y que quiere su lugar en el mundo. Y eso va a suceder justamente hoy, con todo el país pendiente de que su selección de fútbol haga historia. Y por supuesto, hoy mi voz gritará con ellos. ¡Cabo Verde! ¡Forza Cabo Verde! Y si queréis saber cómo lo han hecho, esa es precisamente la historia que hoy os voy a contar. Buenos días desde Santiago, la isla más grande y más poblada de las 10 que forman el archipiélago de Cabo Verde. Un país pequeño, una democracia estable, que recibe bastante turismo y con un índice de desarrollo moderado. Digamos que no es ni mucho menos uno de los países más pobres de África. Sobre todo Cabo Verde es un país feliz, muy feliz. Porque por primera vez en su historia, su selección de fútbol se puede meter en un mundial. Y eso es algo colosal, inimaginable. Uno de esos pequeños milagros que nos regala el fútbol, que de vez en cuando nos recuerda que aunque no sea todo tan fácil, tenemos que seguir amándolo. Es verdad que el hecho de que Cabo Verde pueda jugar un mundial es fruto de una polémica ampliación del torneo a 48 equipos que, vamos a ser sinceros, a muchos no nos ha gustado. Pero también es verdad que, por otro lado, gracias a eso, permite que países y selecciones como Cabo Verde vayan a vivir y sentir cosas que jamás habrían imaginado. Y no solo en el fútbol, también en la vida, también en la sociedad, también en la alegría de la gente. Y eso es algo que indiscutiblemente me gusta mucho. En la Champions me pasa exactamente lo mismo. Al principio la ampliación a 36 equipos no fue algo que me gustara, pero hoy en día veo como, gracias a eso, países como Kazajistán y el Kairat Almaty están pudiendo jugar la fase Liga de la Champions, y eso me encanta tanto que tengo que anunciaros que voy a estar en el próximo vídeo en Almaty, en Kazajistán, viviendo como sus aficionados viven la Champions League. Y todo eso es gracias a Fibers. Gracias a ellos estamos aquí en Cabo Verde, gracias a que están cumpliendo mis sueños, mis viajes soñados, para poderos contar las mejores historias futboleras del mundo. Así que, primero Cabo Verde y luego Kazajistán. Pero para que entendáis y dimensionéis lo que significa que Cabo Verde, que un país como Cabo Verde llegue a jugar un mundial, creo que primero tenéis que descubrir el país, su cultura, su gente, sus tradiciones, sus miedos, sus logros. Y eso es justo y exactamente a lo que hemos venido aquí, a Praia, la capital de Cabo Verde. Cabo Verde es esto: agua y arena. Es uno de los pocos países insulares que hay en África y su desarrollo se basa principalmente en la industria de la pesca, el turismo y el dinero que los caboverdianos mandan desde fuera, que es cerca del 20% de su Producto Interior Bruto. Es muy fuerte esto porque más de la mitad de los caboverdianos viven fuera del país. La gran mayoría vive en núcleos en Holanda, Francia, Portugal, Estados Unidos. Tuvieron que emigrar de su país para buscar un futuro que seguramente Cabo Verde no les garantizaba, y ahora a los familiares que todavía les quedan aquí en el país les envían poco a poco el dinero que ganan fuera. Es verdad que no se ve una pobreza extrema, pero hay imágenes, claro, que nos dan ese choque de decir, estás en África y todo el desarrollo y todas las realidades no son exactamente iguales que en España. La gente dice que, bueno, no pasa hambre, pero ricos no son, evidentemente.
El desarrollo económico aquí en Cabo Verde está principalmente fiscalizado por bancos portugueses que son los que parten y reparten prácticamente todo lo que aquí sucede. Yo realmente no conozco muy bien los bancos portugueses, pero sí conozco un banco alemán, el patrocinador de este vídeo, ni más ni menos, Trade Republic, con 8 millones de clientes en el que puedes tener una cuenta con IBAN español, hacer Bizum, recibir tu nómina, ahorrar, invertir, con un interés del 2,02% TAE, que te pagan mensualmente sin límite y sin condiciones. Con Trade Republic además puedes invertir en acciones o ETFs desde tan solo €1 y además cuando haces tus compras con tu tarjeta Visa Smart te devuelve el 1% en Safeback que se reinvierte automáticamente en tu plan de ahorro activo. Nada de reembolsos ni historias difíciles de entender. Y lo que más me mola de todo es que lo puedes controlar todo desde una app súper sencilla de usar que puedes descargar ya aquí mismo de forma totalmente gratuita. Invertir conlleva riesgos, pero si simplemente quieres que tu dinero no pierda valor, yo de verdad lo hago, os lo digo siempre, y confío en Trade Republic. Si quieres probar, ya os digo, de forma completamente gratuita, os dejo el enlace en la cajita de descripción, lo chequeáis y veréis cómo la app no tiene desperdicio. Seguimos con el vídeo. Nos hemos encontrado por la calle a este amigo, your name? Daniel. Daniel. And you're saying that this is the house of the former Sí, national antiguo. coach. Es la casa del antiguo seleccionador de Cabo Verde. Ele também era grande jogador de futebol. Wow, mira esto. Fica Wow. perucano. Eu fui jogador da seleção de Cabo Verde. Jugador de la selección. Ele também. ¿En qué año? 1960. ¿Dónde nació usted? Aqui nesta Nessa casa. ¿En esta casa? Sim. ¿En este comedor? Nunca mudou. Nunca mudei daqui. Nunca se mudó. Eu 66 anos aqui. Eu na seleção de Cabo Verde. Wow. 1960. 1960. Sí, sí. Antes de la independencia. Wow. ¿Y contra quién jugabais? ¿Contra Guinea-Bissau? Contra Guiné-Bissau. Mas já joguei muitas vezes contra barcos de guerra que vinham aqui. ¿Barcos de guerra? Vinham barcos ¿Y quién estaba ahí? e Está diciendo que él jugaba en la selección antes de que la selección fuera oficial, antes de la independencia de Cabo Verde, 15 años antes. Y jugaban contra Guinea-Bissau, que también era dependiente de Portugal, y contra barcos de guerra que llegaban aquí a Cabo Verde. Wow. estou aqui. Y para mañana, que Cabo Verde pueda jugar un mundial, ¿qué significa? Para nós é uma coisa grande. É a Grande. primeira vez na vida. Limão. Bueno, no sé lo que será, no sé cómo nos sentará, pero la hospitalidad hay que cumplirla. efectivamente. Vamos a ello. Vamos. Forza Cabo Verde. Força Cabo Verde. Forza Cabo Verde. Portugal Verde. Forza Cabo Verde. Força Cabo Verde. Cabo Verde. This painting here, homenage these people here. These people all they die. Oh, yeah. Dice que es un artista callejero de aquí de Praia de Cabo Verde que se dedica a retratar a las personas que fallecieron, a las personas muertas, y la verdad es que es muy buen, really good artist. Yeah. Não sei de onde comunista jornalista lá de Espanha. Aham. A mim também é artimanha. Cabo Verde hoje manhã tanganha. Coração e união. Nós tudo de junto no tem bom paixão. This is the real Cabo Verde. This is the real energy. The life is right there. Real Cabo Verde. If you come here, you don't go there, you don't see nothing here. Estamos aquí ahí para jugar una partida de fútbol con nuestros amigos. No podemos dejar de apoyar nuestra escuadra porque es muy importante para nosotros. ¡Forza Cabo Verde! ¡Vamos! ¡Vamos! Esta isla de Santiago está en pleno océano Atlántico, aproximadamente a unos 500 kilómetros en esa dirección de las costas de Dakar, en Senegal. Estratégicamente es un lugar muy interesante, pero el desarrollo es muy complicado porque tienen que importar gran parte de sus servicios básicos. Por ejemplo, en el país apenas hay agua dulce. Y todo esto pasa dentro del contexto de que Cabo Verde es un país prácticamente nuevo. Hace 50 años todavía pertenecían a Portugal y fue entonces cuando lograron su independencia y poco a poco han ido consolidando una democracia estable. Cabo Verde fue portuguesa porque justo fueron los portugueses los primeros que desembarcaron aquí hace muchísimos años, en 1462, cuando aquí no había absolutamente nada. Las islas de Cabo Verde estaban completamente vacías y desiertas y ellos llegaron aquí
se asentaron en las islas y utilizaron principalmente este territorio para traer esclavos de otras partes de África y comercializar con ellos desde aquí. Desde luego, un auténtico infierno. Acabamos algo diferente, algo natural, algo salvaje, literalmente. Las vacas en medio de la autopista, bastante bien está la autopista, os tengo que decir. Pero bueno, esto es Cabo Verde, chavales. Esto es Cabo Verde. Me vais a permitir un momento de reflexión personal, tíos, porque esta semana se cumplen 9 años desde que empecé a grabar vídeos en YouTube, con toda la ilusión del mundo, queriendo contar historias sobre el fútbol de todo el mundo, pero claro, llegando hasta donde podía. Hace 9 años el presupuesto solo nos alcanzaba para los pueblos de alrededor de Castellón, de donde somos, y poco a poco fuimos creciéndolo y haciéndolo con ilusión. Que podamos estar aquí, en medio del Atlántico, en África política por primera vez, grabando algo tan bestia como esto, a mí me emociona y me alegra, y me gustaría decíroslo, agradecerlo, transmitirlo por toda la gente que lleva 9, 8, 7 años, pero que ha crecido también un poco con nosotros, y a la gente que ve los vídeos y no está suscrita, me gustaría también pedirles que bueno, es lo único que os pido, ¿no? Que si os molan los vídeos, le deis un like, podáis suscribiros y apoyar, porque de verdad, de corazón, es que no lo digo por decir, nos ayuda un montón que os podáis suscribir. Y no voy a contar hasta 3 como hago en todos los vídeos, simplemente quien se quiera suscribir os lo agradezco y se suscriba. Y también quiero agradecer a Fibers. Fibers es la realizadora de que nosotros podamos estar aquí en Kazajistán, en Bodo, en todos esos lugares increíbles. Fibers para todo futbolero, para mí, para los que nos hemos criado con el fútbol y con el contenido audiovisual futbolero, es la caña. Es lo que veis aquí. Es una red social puramente futbolera, con vídeos verticales sobre fútbol, con informaciones, con análisis, con blogs, con mis pequeños vídeos que me grabo paralelos en cada viaje, con minijuegos, con videollamadas. En el futuro podremos hacer videollamadas. Y está hecha por futboleros. O sea, no hay nada más. Futboleros, gente con corazón grande como la gente de Cabo Verde que ha creído confiar en nosotros y que nos ha traído hasta aquí. Y nada, tío, simplemente viendo esto me he puesto aquí un poquito reflexivo y os quería agradecer todos estos años, agradecer a Fibers que nos den tanto cariño. Y nada, que ya sabéis que siempre viene con regalito Fibers, y el regalito ahora es esto, la camiseta de la selección de Cabo Verde, comprada en un mercadillo en el centro de Praia. Es puro Cabo Verde, genuino Cabo Verde, y va a ser para uno de vosotros. Me tenéis que simplemente seguir en Fibers, lo tenéis en la cajita de descripción. Y nada, vamos a seguir con el viaje, vamos a seguir con el rumbo. Espero que os mole el vídeo y que os molen todos los demás, que lo disfrutéis. Nada, espero que no haya sido muy largo, pero me apetecía hacer esto. Simplemente. Nos he encontrado un amigo que nos está introduciendo. Al principio nos había dicho que no podíamos pasar para conocer un poco la cultura interior de Cabo Verde. Y ahora mismo el fútbol es el lenguaje universal. No nos entendemos muy bien, pero... Barrio Brasil. ¿Barrio do Brasil? Sí. Ah, es barrio de Brasil. Ese es Cabo Verde. Yo no Cabo Verde, yo de España. Sí, España. Para apoyar a Cabo Verde. Apoyo a Cabo Verde. Claro. Sí. Amanhã, Cabo Verde ganhar, vamos Al mundial. Sí. Cabo Verde é tudo para mim. O Deus sabe nós. Vamos, Cabo Verde! Cabo Verde sempre vai para cima. Ganha. Ei! Esta tierra que estoy pisando es Cidade Bella, el primer asentamiento europeo en África subsahariana. Aquí justo es donde llegaron los portugueses y donde traían a todos esos esclavos que luego comercializaban por todos los países de Europa. La verdad es que es una jodida lástima que un lugar tan bonito y tan identitario fuera utilizado para algo tan asqueroso. Cabo Verde, Cidade Bella. Después de todo eso, muchos portugueses evidentemente se llegaron a quedar en la isla, igual que muchos africanos que llegaban desde el continente. Ahí es cuando se empezó a desarrollar con el paso de los años realmente lo que es la esencia actual caboverdiana, la cultura, la identidad, las tradiciones, puro mestizaje. Por ejemplo, la lengua más hablada aquí es el criollo caboverdiano, una mezcla entre el portugués y diferentes lenguas africanas de todo el continente. Con toda esa mezcla, con todo ese contexto, entenderéis que Cabo Verde esté loca por gritarle al mundo que existen, que son los hijos de los esclavos que nunca se doblegaron y que construyeron su identidad entre el dolor y la esperanza. Y aunque muchos estén lejos de su tierra, la llevan con orgullo por todo el mundo, la defienden y quieren celebrar. Yo soy Raz Llano, el cantor de reggae de Cabo Verdeano que vive en Australia.
vine aquí para ver este juego, que será un día especial para nosotros todos, ¿no? It's so special for me because I live in USA. I'm gonna watch my country play with a bigger team. Y aunque haga solo 50 años que este señor les hizo libres, hoy han encontrado por fin ese altavoz, el fútbol. Hoy es un día tocho, hoy es un día importante de verdad para el país de Cabo Verde en su conjunto. Si la selección gana aquí, hoy, a Eswatini va a jugar este verano el primer mundial de su historia. Y no os estoy contando ningún cuento, no os estoy contando ninguna milonga. Fijaos, es importante el día de hoy para el país que el gobierno ha declarado hoy como festivo nacional en todas las islas para que todo el mundo esté pendiente única y exclusivamente del partido de fútbol. Flipas. 1975, 2025, 50 anos. É a melhor e maior prenda que os tubarões podem dar a todos os cabo-verdianos. Hoje estamos a um passo. Falta uma vitória, um sonho, 10 ilhas, uma nação, um sonho. Mundial 2026. ¡Vamos! Ahora sí, este es el Estadio Nacional de Cabo Verde, un estadio muy, pero que muy curioso. Este estadio se llama Estadio Nacional O Rei Pelé. Y vosotros diréis, ¿qué narices tiene que ver Pelé con Cabo Verde? Absolutamente nada. Pero Gianni Infantino, presidente de la FIFA, dijo cuando murió Pelé en 2022 que todos los países miembros de FIFA deberían tener mínimo un estadio nombrado en honor a Pelé. La realidad es que muy pocos le hicieron caso. Creo que solamente fueron Maldivas, Venezuela, Colombia y Cabo Verde, que decidió nombrar ni más ni menos que su estadio nacional, el estadio donde juega la selección, el estadio donde la selección se puede clasificar al Mundial. Un poco curioso, nadie les paró los pies y así es como Pelé, o Rey, va a tener también su cuota de protagonismo en esta historia inolvidable. Una de las cosas más locas de este estadio nacional es que fue construido íntegramente por China. Fue un regalo del gobierno chino al gobierno de Cabo Verde en un plan que desde los años 2000 aproximadamente viene realizando el gobierno chino, sufragando y financiando instalaciones para el desarrollo de países en África. Este estadio, en 2014, le costó a China 15 millones. El tema es que fue un regalo envenenado. Porque lo que en realidad busca China es tener presencia estratégica en el Océano Atlántico, apoyos comerciales en África y apoyos políticos en foros públicos. Es decir, no es un regalo exactamente. Let's go, Cabo Verde. Let's win the game. Esto ya va, están a punto de salir los jugadores de Cabo Verde. Está animando absolutamente a todo que se contagia. Falta todavía mucha gente por entrar, pero está a punto de empezar. Esto es África, tío. Esto es África. Estamos en un césped artificial pisando por las líneas de atletismo de un campo de la Confederación Africana, tío, que siempre había visto por internet, por la tele, en las revistas, en los periódicos, y estamos aquí, tío. Esto es real. Es que de verdad, a un friki del fútbol, esto, no sé, es lo máximo. Se oye la percusión, se oyen los bombos, los tambores. Huelen aires de guerra porque hoy Cabo Verde va a vivir uno de los días más importantes de su historia. Y aquí está toda su gente cantando los jodidos pelos de punta. Esto es acojonante, tío. Estoy pasándolo mal ya, ¿eh? Como 8 minutos solamente. Bueno, se está empezando a liar una tremenda porque llevamos 17 minutos de partido, ha tenido que ser el portero de Eswatini atendido 2 veces, la gente ya está empezando a rayarse, a especular con cosas raras, está de momento el partido 0-0, ya te digo, 2 parones de momento de Eswatini, está el ambiente turbio, enrarecido, hace falta abrir la lata.
shock. No esperaba encontrarme en la celebración, lo que me he encontrado durante todo el viaje, pero sobre todo ahí. Y os tengo que decir, para entenderlo, una verdad, y quiero que me lo digáis en comentarios de verdad. ¿Qué sabíais de Cabo Verde? ¿Qué conocéis de Cabo Verde? Antes de ver esto, antes de saber la noticia que podía ir al Mundial. Seguramente poco o nada, muy pocas cosas. Quizá alguno que es un país, que está en África, que son unas islas, pero poco más. Esto, para ellos, es decirle al mundo, hey, somos Cabo Verde, existimos, y después de un Mundial, seamos sinceros, ¿cuánta gente ve un Mundial de fútbol? ¿Cuánta gente nos hemos interesado por otras cosas a raíz del fútbol? Muchísimos millones en todo el mundo. Y ganar esto y clasificarse al Mundial es seguramente, a nivel mediático, lo más bestia que he hecho. Los jugadores, la gente, y por eso lo celebran aquí. Por eso lo celebran. Es muy bueno. Es que no puedo dejar de sonreír, de mirar a cualquier lado. Hay bengalas, mirad esto. Pintándoles el pelo, en cualquier punto al que mires, hay cosas que te petan la cabeza. Es absolutamente increíble. Bubista, el hombre que ha hecho el milagro, el seleccionador, el ex del fútbol, este hombre que ha hecho feliz a todo un país, a 500.000 tíos que viven aquí, a 1 millón de caboverdianos que viven fuera, y evidentemente el país está loco por Bubista. Cabo Verde, Tamou, meu povo, I love you, que le apoyo, Tamou, Tamou. Y me voy a despedir en alto con toda esta locura detrás, porque si el vídeo ha sido una locura, si el viaje ha sido una locura, el final tiene que ser también una locura, porque gracias a toda esta gente que hemos vivido va a ser gracias de corazón a Chile por hacer realidad que estemos aquí, gracias de corazón a todo inclinado por haber grabado esto, que queremos mucho a Alex también, por supuesto, que le echamos de menos.